más para estas épocas y para estas fechas, ¿verdad? Que es tremendo, hermano. Lo hablábamos ayer fue, ¿sí? Con el apóstol, en la reunión de pastores que tenemos todos los martes, y él nos hablaba, hermano, de qué tremendo ese martes, ¿verdad? El lunes y martes, de cuánta gente fue a Cartago, hermano. Y él decía algo muy cierto, siempre nos ha dicho algo muy cierto, que tremendo, cómo hay gente tan fiel metido ahí en esa religión, ¿verdad? Gente fiel, hermano. Ir hasta Cartago caminando, hermano, no es cualquiera, ¿verdad? Lástima, decía él, que poco se les habla de Cristo, ¿verdad? Lástima, ¿verdad? Pero bueno, hay pueblo de ahí, hay pueblo de Dios ahí, porque la Biblia dice, salid de ella, salid de Babilonia, ¿verdad? Pueblo mío, ¿verdad? Y Babilonia es la unión de todas las cosas. Entonces hay que sacar gente de ahí. Entonces vea la responsabilidad que tenemos nosotros, hermano, de no hacer alianza. Este versículo ya deberíamos saberlo de memoria, ¿verdad? En todos esos temas lo hemos puesto, y porque es importante, hermanos. Es como la punta de lanza a los temas que hemos venido hablando, ¿verdad? Ya llevamos varios temas, ¿verdad? Pero bueno, y dice, guárdate de hacer alianza, mezcla, ¿verdad? Un link ahí, ¿verdad? Con los moradores, los habitantes de la tierra, porque nosotros no somos habitantes de la tierra. Jesús dijo, ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Que tengamos que vivir aquí, ni modo, ¿verdad? Pero no somos moradores de la tierra. ¿Dónde has de entrar? Para que no sea piedra de tropiezo o tropezadero en medio de ti. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Que Dios nos guarde de no compartir esas cosas, ¿verdad? Que humanamente puede sonar bien y verse bien, pero a la luz de la palabra claramente no está bien. Amén. Entonces oremos. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, guárdanos, Señor. Guárdanos de ser alianza, Señor. Guárdanos, papito lindo, de mezclarnos, Señor. Guárdanos, papito lindo, de no caer, papá, en piedra de tropiezo, Señor. Porque si lo hacemos, Señor, no estaríamos siendo aceptos delante de ti por medio de tu palabra. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, hoy traigas un canon de revelación, no el logo, sino el rema de tu palabra, Señor. Que el agua de tu palabra, como hablamos el domingo, Señor, se convierta en vino, Señor. El agua, el logo, se convierta en rema, Señor, y en revelación. Quita el velo, papá, que pueda ver en nuestro rostro, en nuestros ojos, que no nos permita ver más allá, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces hemos estado hablando tanto, hermano. Hablamos de los 7 nacimientos del cristiano, de los 7 nacimientos del verbo. Estuvimos hablando, hermano, de que Jesús no nació en diciembre. Hablamos del sincretismo espiritual. Y la semana pasada hablamos del sincretismo, ¿verdad?, imperial, ¿verdad?, de cómo la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, ¿verdad?, y parte de esa iglesia se mezcló, ¿verdad?, se hizo alianza, hermano, con Roma, y incluyeron ahí, ¿verdad?, en esa alianza lo que fue la religión y la política. Hicieron un sincretismo ahí, y la iglesia verdadera terminó siendo babilonizada. Papito, Dios te bendiga. ¿Cómo es? Gabriel, ¿verdad? Gabriel estuvo con nosotros el lunes, ahí estuvimos orando. Dios te bendiga, papá, bienvenido. Entonces son temas, hermano, sumamente importantes, hermano. Tan importantes que en algún momento tú tendrás que compartir esto a la iglesia. ¿Dónde? ¿Cuándo? En una escuela dominical. ¿Por qué no hacer una escuela dominical de esto y decirle a la iglesia los domingos lo que hemos estado estudiando los miércoles? Entonces es bueno que apuntes ahí, que tomes nota de todo eso, porque, hermanos, la verdadera Navidad, hemos estado hablando, aprovechando que estamos a medio año, ¿verdad?, de temas de que por qué no deberíamos no celebrar la Navidad. Recordemos que en Navidad viene la palabra natividad, que es el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Pero la verdadera natividad o el verdadero nacimiento debería ser cuando Cristo nació en nuestro corazón. Ese es el verdadero pesebre, ¿verdad? El día que nació en nuestro corazón y empezó a limpiar ese pesebre y darnos una nueva vida. Amén, hermano. Entonces hay otro pasaje ahí que dice, ¿verdad?, que las costumbres de los pueblos son vanidad. Y ya creo que al final lo vamos a ver por ahí. La costumbre de los pueblos es vanidad.
Entonces hemos estado hablando mucho de la tradición, ¿verdad? Hemos estado hablando de la iglesia primera, de la iglesia primitiva, hemos hablado mucho de la iglesia imperial, ¿verdad? Y más de uno de nosotros es tele, pastor, tele. Pero hermanos, tenemos que hablar también de la iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo, de la iglesia nacida de nuevo, hermano, que también, hermano, ha entrado en un nivel de conformidad, un nivel de costumbrismo, un nivel de tradiciones, hermano. Ya hablaremos de todo eso, lo que es la iglesia, lo que hemos hablado como la iglesia emergente, ¿verdad? La iglesia que está saliendo ahora es una iglesia cristiano-evangélica, ¿verdad? Pero muy contaminada, muy babilonizada, muy light, diría nuestro pastor de Tibá, ¿verdad? Donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Vamos a tener que hablar de todas esas cosas, amén, porque el Señor dijo, ¿verdad? El Señor dijo, ¿quiénes son mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre los discípulos, algo pasó por ahí, tal vez si me ayudan, sí, por favor. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son los verdaderos madre y hermanos de Jesús. ¿Sí? Tremendo, hermanos, porque la mamá y los hermanos de Jesús pensaron que él estaba loco. Pensaron que Jesús estaba loco. Mientras me pone la pantalla aquí, mi hermano. Ya está. Ya, ¿qué sería? ¿Batería? No. Ok. Dice que los suyos, su familia, sus hermanos, fueron a buscarlo para prenderle, así dice la Biblia, para agarrarlo, ¿verdad? Porque pensaban que se había vuelto loco, hermanos, Jesús, ¿verdad? Por todo lo que él estaba enseñando. Amén, hermano. Entonces, sincretismo de la Navidad. La pregunta que nos hemos hecho todos estos días: ¿por qué si Jesús no nació en diciembre? Porque todo el mundo lo celebra en diciembre. Ya vimos que Jesús no nació en diciembre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué todo el mundo lo celebra ahí? Se le llama sincretismo de la Navidad. ¿Qué era sincretismo? La unión o la mezcla. ¿Sí? La unión o la mezcla del principio, que es muy similar al ecumenismo, que es para estos últimos tiempos donde todas las religiones y todas las doctrinas se quieren unir en un solo pensamiento. Y claramente, hermanos, una de las señales más fuertes del ecumenismo era Navidad. ¿Qué es ecumenismo? La unión de todas las religiones, la unión de todas las doctrinas. Pregunta: ¿quiénes celebran la Navidad? Todo el mundo. Esa es la mayor muestra de ecumenismo que hay. Hasta los ateos. Hasta los ateos lo celebran. Y tengan algo por cierto, hermanos: si la Navidad fuera de Dios, no todo el mundo la celebraría. No la celebraría si realmente fuera de Dios y fuera bíblica. Entonces, eso es un termómetro, ¿o no? Es un termómetro. Pero bueno, no quiero echarle a perder la Navidad a nadie. No quiero echarle. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Vuelvo y repito: si Jesús, ya vimos que no nació en diciembre, y todo el mundo sabe, hermano, todo el mundo sabe que Jesús no nació en diciembre. Hay pruebas bíblicas. Y con solo el clima, usted sabe que todo el mundo, con todo respeto, los sacerdotes católicos, los cristianos evangélicos, los pastores, los apóstoles, todo el mundo sabe que Jesús nació en diciembre. Porque entonces se celebra en diciembre. Ya lo vimos, ¿verdad? La semana pasada, el sincretismo, en cómo Roma se metió con las tradiciones, se metió ahí. Cuando los cristianos eran perseguidos, ¿verdad? Y Roma tenía un criterio, ¿verdad? Que el César era el único Dios, ¿verdad? Pero se levantó un emperador, ¿verdad? Un Constantino el Grande, ¿verdad? Que fue el que, en teoría, se convirtió, estoy haciendo un resumen, se convirtió al Señor, ¿verdad? Vio una visión en el cielo, una cruz en el cielo: por esta señal vencerás. Y ordenó que todo el mundo, todo Roma, se convirtiera al cristianismo. Pero lejos de convertirse, él lo que hizo fue una mezcla. Estoy dando una introducción y un repaso, ¿no?, de lo que hemos hablado. Entonces se hizo una mezcla del cristianismo con Roma, y ahí salió la iglesia Icar. ¿Quién sabe qué significa la iglesia Icar? Iglesia católica, apostólica y romana. De ahí salió. No salió de Pedro, del primer papa.
No salió de ahí, salió en el año 300, cuando los cristianos empezaron a ceder por la persecución de Roma, y los de Roma dejaron de perseguirlos con tal de que aceptaran las costumbres de ellos, ¿verdad? Y agarraron todo el montón de dioses, con todo respeto, todo el montón de dioses griegos, romanos, de todos los imperios. ¿Se acuerdan cuando vimos la caída de todos los imperios? Y los convirtieron en santos, ¿verdad? En santos. Pero hermano, de todos estos, el que más predominaba en ese momento, o predominó, fue el dios Sol. Y a eso quiero llegar. De todos estos, el que predominaba fue el dios Sol. El sincretismo al culto al Sol, o la adoración al Sol. Que fue, adivinen en qué día adoraban los romanos, los griegos, todos esos imperios de la estatua de Nabucodonosor. Adivinen en qué fecha celebraban la adoración o el culto al Sol. El 25 de diciembre. De ahí surgió la Navidad. No quiero echarle a perder la fiesta a nadie, pero es nuestra función de hablar de todo esto. Pero había algo también que se celebraba. Se celebraba la fiesta Saturnalia de Saturno, en honor a Saturno, ¿verdad? Y ellos decían que era como el dios de la agricultura, así decían ellos, ¿verdad? Que era el protector de los sembrados o los sembradíos, y el de las cosechas, ¿verdad? Y hacían un montón de cosas, ¿verdad? Esas eran las fiestas saturnales. Lástima, no pude encontrar una buena foto con una buena, pero ahí lo puedes buscar en tu casa. Pones en Google ahí en imágenes, ¿verdad? Fiestas saturnales, ¿verdad? Y hay un montón de cosas, ¿verdad? Licor, idolatría, carnaval. ¿Qué significa carnaval? Carne para Baal. Intercambio de regalos. Pongamos atención, hermanos, al intercambio de regalos. Porque dice que los reyes de la tierra, cuando matan a los dos testigos, dice que entre ellos se intercambiaban regalos. Hay que poner atención a eso. Hacían banquetes, hacían orgías, un montón de cosas. Vean lo que dice un poquito de historia. La Saturnalia. La fiesta se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano, y un banquete público, seguido por el intercambio de regalos, continuo festejo, un ambiente de carnaval, carne para Baal, y se sabe todo lo que se da un carnaval, ¿verdad? Más en Brasil, ¿verdad? En que se producía una relajación de las normas sociales, o sea, todo era lícito ahí pueden hacer lo que quisieran. Las primeras fiestas se celebraban del 17 al 23 de diciembre, a la luz de las velas y antorchas, por el fin del periodo más oscuro del año. El periodo más oscuro del año terminaba ahí, y el nacimiento del nuevo periodo de luz, una intensidad diferente del sol, por decirlo así, o nacimiento del sol, Invictus. Ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? El sol que vencía sobre la oscuridad y sobre la noche, el 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del sol en el signo de Capricornio, solsticio de invierno. ¿Ok? Estamos viendo historia. Posteriormente, el nacimiento del sol y su nuevo periodo de luz fueron sustituidos por un papa dedicado, un papa católico, Julio I, quien hizo coincidir en esas fechas el nacimiento de Jesús de Nazaret con el objetivo de acabar con las antiguas celebraciones. Humanismo. Sí, veámoslo, que tal vez él tuvo una buena intención, pero ¿cómo es que dice el dicho? De buenas intenciones está lleno el Seol, ¿verdad? Tuvo tal vez una buena intención, y este error lo comete la iglesia cristiano evangélica. ¿Sabe para cuándo? Para Halloween. No, que los chiquitos de nosotros no salgan disfrazados de demonios o de fantasmas, no, que celebren Halloween, pero disfracémoslos de angelitos, disfracémoslos de cositas lindas, disfracémoslos. Es compartir, hermano, es compartir. Y eso fue lo que él hizo, agarrar lo malo y disfrazarlo, por decirlo así, de algo bueno, y la echó a perder, pero bueno, ya después vamos a hablar de Halloween también. Gradualmente las costumbres paganas pasaron al día del Año Nuevo, siendo asimilada finalmente por la fiesta cristiana. Se unieron, sincretismo, que hoy en día se conoce universalmente
En todo el mundo se conoce como Día de la Navidad o la Natividad. Pero realmente, hermanos, era una fiesta dedicada al Dios Sol. Al Dios Sol. Y ya lo vamos a ver bajo la luz de la palabra. Por eso la Biblia dice: no tendrás y no te harás dioses ajenos delante de mí. Entonces, antes del 25 de diciembre había varias fechas para celebrar el nacimiento de Cristo, 6 de enero y un montón de fechas, ¿verdad? Hasta que llegó Constantino junto con este papa, ahora dijeron: no, el 25, porque los romanos se lo celebran, entonces aquí unimos, ¿verdad? Hacemos lo que hicieron, lo que hablamos la semana pasada, cuando llegó de España a conquistar América. Y cuando vieron que los indígenas tenían sus dioses, ¿verdad? Dijeron: no, sí, son los mismos de nosotros, ¿verdad? Son los mismos, ¿verdad? Pero le cambiaron el nombre, ¿verdad? Y hicieron estragos ahí, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque todos nosotros, todos los hombres, todos los seres humanos estamos diseñados para adorar. Todos estamos diseñados para adorar. Y si no adoramos a Dios, vamos a terminar adorando cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. El que no adora a Dios termina adorando lo que sea. Imágenes, el agua, la lluvia, el sol, el fuego, la luna, las estrellas. Los indígenas tenían eso, ¿verdad? No se instruyen con la palabra, con la verdad, adoraban lo que fuera, ¿verdad? Estaban en ignorancia. Pero cuando llegaron los españoles, sí, les metieron gol. Amén, hermanos. Entonces, Deuteronomio 4, para que lo apuntes por ahí, a partir del verso 15, creo que es, habla de la advertencia contra la idolatría. Éxodo 20 habla también de eso. Salmo 115 habla de eso, de no hacer imagen, escultura, figura o esfinge, nada de eso, ¿verdad? Porque, y así dice: porque ninguna figura vistes en el fuego, ninguna. En medio del fuego no viste ninguna figura, entonces no te hagas ninguna imagen. Además dice: yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, fuego consumidor. En Deuteronomio 4, ¿sí? Como el 15 en adelante, vea lo que dice el 19. No sea que alces, está hablando de la idolatría, de las imágenes y todo eso, pero dice aquí: no sea que alces, que mires hacia el cielo, alces tus ojos al cielo, y viendo que el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado, seas motivado, seas movido y te inclines a ellos y le sirvas. ¿A quién? Al sol, la luna y las estrellas, dioses ajenos delante del Señor. Porque yo, Jehová, tu Dios, los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Eso es abominación, ¿no?, delante del Señor. Si usted ve, más bien al contrario, si usted ve el sol, la luna y las estrellas, dice que están para alabar al Señor. Así dice el Salmo 148, cuando lo apuntas por ahí, dice que el sol, la luna y las estrellas tienen que alabar al Señor. Amén. Entonces, todo esto, hermanos, viendo el sol, es una advertencia, ¿verdad?, de cómo Dios advirtió de que no adoráramos nada que no fuera Dios, mucho menos al sol. Porque ahí fue donde se metieron a problema. Solsticio. El solsticio del sol, en latín, solstitium, sol o statum, estático, stare, detenerse, sistere, quieto. Entonces estaba el solsticio de invierno, que era el día más corto del año, por decirlo así, y la noche más larga, pero al regresar el sol invicto, a partir del 25 de diciembre, los días empezaban a ser más largos, empezaban a crecer, eran más largos los días. Entonces, eso es lo que ellos, a saber quién se lo reveló, y dijeron: no, a partir del 25 empecemos a adorar al sol. Y hasta la fecha, hermanos, en Perú, los incas, creo, todavía lo hacen. Ellos adoran al sol todavía. Son de descendencia indígena. Bueno, todos, pero más ellos, ¿verdad? Más marcado eso por ahí, ¿verdad? Ahí me lleva el tiempo de ellos, para que mis hermanos estén tranquilos. Los solsticios o los días del sol son los momentos del año en los que el sol alcanza su mayor excursión o declinación astronómica hacia el norte o el sur relativa al ecuador celestial en la esfera celeste, y la duración, a eso quiero llegar, y la duración del día o de la noche son las más grandes o las máximas
del año. ¿Quién se lo reveló, hermano? Yo no, a saber quién se lo reveló, hermano. Pero ahí sí nos metieron gol a toda la humanidad. Ahora que vimos eso de los incas, ¿cómo hicieron ellos para subir todo lo que subieron a Machu Picchu? ¿Cómo hicieron ellos para hacer las pirámides? Las de Egipto, las de México, ese montón de cosas, hermano, que humanamente imposible hacerlas. Pero bueno, geográficamente, los solsticios o los momentos de mayor sol sobre la Tierra son los momentos en los que el sol alcanza la máxima latitud norte o sur con respecto al ecuador terrestre. Esto es pura historia, ¿verdad? Sacada ahí en internet, de Google, ahí lo puedes ver. Quiero que entiendan por qué es que ellos adoraban al sol, a eso quiero llegar, por qué ellos adoraban el sol. Solsticio, los momentos del año en los que la duración del día y de la noche son máximas del año, respectivamente, y en que el sol alcanza su mayor o menor temperatura aparente en el cielo. También se daba en el mes de junio, eso se le llamaba solsticio de verano, en junio. Pero en diciembre, que es lo que nos refiere, ¿verdad? Porque estamos hablando del cómo el sincretismo, cómo se metió la adoración al sol dentro de la iglesia, eso estamos hablando, ¿verdad? ¿Sí? Y se refiere al hecho de que el sol parece no cambiar de trayectoria durante varios días, alrededor de las fechas correspondientes a los solsticios. Amén, hermanos. Hay otra, para que nada más que le tomen nota, porque no es del tema, es como cultura general, ¿verdad? Lo que es el equinoccio, ¿verdad? Ahí está, para que le tomen foto, pero bueno, por tiempo. El punto es, hermanos, que el sincretismo con la oración al sol, a partir del año 321, ¿verdad? Con Julio I ya lo vimos, y Constantino y todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Y ahora resulta que pasan la fecha que se celebraban los judíos sábado, lo pasaron a domingo. Y domingo en inglés es Sunday. Y Sunday significa día del sol. Día del culto del sol invicto. ¿Cuándo? El 25 de diciembre. El 25 de diciembre se celebrará en el Imperio Romano el día del nacimiento del sol invicto. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Estamos hablando, todos estos temas van sobre una misma línea, ¿verdad? De no celebrar fiestas paganas, así se le llama, fiestas paganas. Para lo cual, ¿verdad? Que el Espíritu Santo te hable, ¿verdad? Para en diciembre tomar la mejor decisión. Vean, ahí el sol invicto, ¿verdad? Ya lo estuvimos viendo estos días. Y cómo lo van culturizando, depende del país o la región o el continente, ¿verdad? Y se ve claramente, ¿verdad? En la estatua de la libertad de Europa, de Francia, que llegó a Nueva York, a Estados Unidos. Entonces el sol invicto, ¿verdad? El sol que ganaba, el sol que triunfaba sobre la noche, ¿verdad? Era la victoria sobre la noche más larga a partir del 25 de diciembre. Esto tenía que ver con rotación, con traslación, con el movimiento del sol, ¿verdad? Entonces, según ellos, el sol iba ganando victoria, por eso le llaman el sol invicto, ¿verdad? Y lo mezclan con el sol de la Biblia. ¿Quién es el sol de la Biblia? Cristo, el sol de justicia. Y ahí fue donde dijeron, aquí le metemos gol. Ahora bien, ¿todo esto para qué? Para, hermanos, bajarle un poquito la lupa. ¿Dónde se ve el sol, hermano? ¿Dónde se ve el sol? Espiritualmente hablando, porque cualquiera va a decir, no, yo salgo mediodía y voy para arriba y está el sol. Espiritualmente, ¿dónde se ve el sol? Porque hay un pasaje, creo que por ahí lo traigo, que dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna te fatigará de noche. Perdón, hermano, el sol puede fatigar de día, pero ¿cómo que la luna fatiga de noche? Entonces bajémosle la lupa y traslademos eso a lo espiritual. ¿Quién es el sol y quién es la luna? La luna es el Islam. Vea usted, todos los escudos o todas las banderas o todo, tienen el Islam, tienen una luna. ¿Y dónde ven ustedes el sol? ¿Dónde ven el sol? Por ejemplo, con todo respeto, ¿verdad? Rituales al sol. Rituales al sol. Eso es un sol. ¿Dónde lo ven? ¿Dónde lo ven?
Y lo hablamos aquel día, ¿verdad? La mayoría de las iglesias de la tradición, todas viendo hacia el oeste. ¿Por qué? Porque el Señor que está ahí, que levanta esto, no está orando a Cristo ni al cuerpo de Cristo. ¿Qué está orando? ¿Por qué? ¿Por qué hacia el oeste, hermano? ¿Dónde se oculta el sol? En el oeste. Entonces el sol entraba a esos templos, hermano, y eso lo terminan adorando, hermanos. El sol como objeto de culto desde la antigüedad, hermanos. ¿Por qué cree usted que el cuerpo de Cristo, con todo respeto, hermanos, pero es que hay que hablar las cosas como son? ¿Por qué cree usted que el cuerpo de Cristo que ellos tienen, por qué el cuerpo de Cristo es redondo? ¿Por qué es redondo? La hostia, hablemoslo así, ¿por qué es redondo? Un símbolo del sol. La custodia, así le llaman ellos, donde guardan el pancito redondo, ¿verdad? No sé si creo que tengo unas fotos por ahí, ¿verdad? Son como rayos del sol. La hostia en el centro redonda y rayos del sol, tipificando, o una figura del sol. Templos. Y estos son fotos de allá de Roma, del Vaticano. Una vez fui por allá a tomar esa foto. No son mentiras. En Google ahí sale todo eso. Ahí en Google lo puede ver todo eso, ¿no? Ustedes han visto las imágenes de los santos que tienen una aureola aquí. Eso es, perdón hermanos, pero eso es el sol. Hay unas imágenes donde las manos levantadas también con esa aureola, hermanos. Eso es adoración al sol. El sol pagano, representado también por las aves, ¿verdad? Entonces vemos cómo los templos de la religión tradicional, hermanos. Hoy le vamos a dar a la religión tradicional, hermano, pero en estos días le vamos a dar a la evangélica, hermano, porque no somos perfectos. Y también estamos babilonizados y estamos muy contaminados. Aquí vamos a ser parejo. Si le damos al hombre, también le damos a la mujer. Pero se ven llenos, hermanos, de símbolos. Las lámparas y las velas en los altares, todo eso tiene significado, hermanos. Todo eso tiene significado. Si usted ve la plaza de San Pedro del Vaticano, hermanos, es un sol lo que está ahí. Búsquelo, ahí, no ahorita, pero ahí, búsquelo. Es un sol con los rayos y todo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque es la religión, ¿verdad?, que enseñó y metió, ¿verdad?, al mundo, por decirlo así, la adoración al sol. El sol romano. Ahí ven. Perdón, hermanos, con todo respeto, pero es que ahí está todo lo que es el sol. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Más fotos. Yo sé que a usted le gusta ver fotos, hermano. Y con todo respeto, ayer o antier, rodeada del sol. Amén, hermanos. ¿Ah? Rayos de sol, esa es. Y era lo que más dibujábamos cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Los que no sabíamos dibujar, ¿qué dibujábamos, hermano? Sí, legalmente. Una casita, un árbol, un sol, unas montañas, un río, ¿o no? Los que no sabíamos dibujar, ¿verdad? Hay algunos que sí sabían dibujar y hacían unas bellezas, ¿verdad? Pero era lo que normalmente hacíamos. Y nos poníamos a hacer un caballo, hermano, y decían tan valor. Parecía no sé. Un carro. Sí. Sí, un carro, sí. ¿Ah? Nos acaballábamos. Pero normalmente hacíamos eso y no tenía nada de malo. No sé, que me recordé ahorita de eso. Entonces el sincretismo de Roma, de Grecia, de todas esas culturas se me fue el nombre de los imperios estos, griego, romano, Persia, ¿cuál más? Eran 5. Entonces, ¿qué pasaba, hermanos? Que Roma, Grecia y todos esos imperios celebraban el nacimiento de sus dioses el 25 de diciembre. ¿Sí? Diferentes nombres de Nimrod, ya lo vamos a ver. Mitra, Sol, Horus, Apolo, en Persia, en Roma, en Egipto y en Grecia. Ahí están los diferentes imperios. Amén, hermanos. Pero bueno, vamos
vamos a ver qué tremendo, hermanos, esto. Porque en Ezequiel 8, ya viene Denis. Así que, hermanos, lo tomaron del pelo, hermanos, y lo alzaron de las muedejas, dice, de los mechones del pelo, hermanos. Dice que quedó entre el cielo y la tierra, así quedó él. Y lo llevaron, hermano, a ver unas visiones, Y como en una pared había como un hueco y él pudo ver, hermano. Hizo un hueco y pudo ver, ahí lo puedes leer en tu casa. Pudo ver, hermanos, lo que había ahí. Y dice que vio reptiles, que vio ídolos, bestias, hermano. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que él vio a 70 ancianos con su incensario en la mano. Hermanos. Y que estaban en tinieblas. Pero ¿sabe qué vio él, hermano? Cámaras, así dice la Biblia, cámaras y paredes pintadas, hermano, con imágenes, pornografía. Y ya vamos a ver más adelante lo que dice. Pero donde quiero llegar es a esto. Él vio por la pared, él vio todo eso, ¿verdad? Imágenes pintadas, y vio que se estaban drogando, ahorita lo vamos a ver, hermano, y vio ídolos, vio reptiles, vio bestias, vio un montón de cosas. Y vea lo que vio. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Qué tremendo, hermanos. Era el templo de Dios, la casa de Dios. Como los hijos de Eli, que dice que ellos, hermano, mantenían relaciones sexuales con las hijas y con las mujeres. Ahí en la puerta, hermano, del atrio, en la puerta del templo. Pero bueno, en la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí, mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? Ya lo vamos a ver. No sé si el mal tiempo, si no lo vamos a semana. ¿Quién es Tamuz? ¿Qué es endechando, hermanos? ¿Qué es? Sollozando, llorando. Algo así como llorar con tristeza, o cantar con mucha tristeza, como en un funeral, por decirlo así, ¿verdad? Pero era un tipo de adoración. ¿A quién, hermanos? A Tamuz. ¿Y quién era Tamuz, hermanos? Una divinidad babilónica. Este bandido, que Dios lo reprenda, hermanos, lo adoraban todos los imperios: Babilonia, en Asiria, en Fenicia y en Palestina, hermanos. Y era el supuesto protector de la agricultura y de los rebaños. El Dios Sol. Tamuz. Entonces él era representado, hermanos, como que cada año moría, pero volvía a renacer, ¿verdad? Volvía a renacer nuevamente a la vida, en la primavera, o en las crecidas de la vegetación. Tamuz, ¿ok? Guardemos eso ahí, ese es el verso 14. Ahora vean el verso 15. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores. Ojo lo que vio: reptiles, ídolos, vio en las paredes pintadas, hermano, con figuras, imágenes que podríamos decir pornográficas. Pero dice que vio algo peor: vio mujeres llorando, sollozando, adorando a Tamuz, al Dios Sol. Y la otra semana lo vamos a explicar bien. Pero dice que el Señor dijo: algo mayor están haciendo, algo mayor. El verso 15, ahora ve lo que dice el verso 16. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová. Qué tremendo, hermanos, en la casa del Señor. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, sus rostros hacia el oriente, hacia el este, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Vea qué tremendo, hermano. Ya vimos todo lo que vimos, ¿verdad? Vuelvo y repito: imágenes, reptiles, ídolos, cosas que Dios aborrece, imágenes pintadas en la pared, imágenes pornográficas en la pared. Pero vio mujeres adorando a Tamuz, y ahora hombres adorando al sol. Y vio un montón de abominaciones ahí.
y habla de que se llevaban el ramo, así dice, a sus narices, para que lo apuntes por ahí. Que se lleva a la nariz, que es abominación para Dios, que es pecado para el Señor. Marihuana, cocaína, piedra, todo eso. Entonces la pregunta del $1.000.000: ¿quién estamos? Que Dios aborrecía eso. ¿Y por qué lo mezclan con la adoración al sol que Dios aborrecía? Hay 3 personajes: la triunidad pagana, la imitación de la Trinidad, Nimrod, Semiramis y Tamuz. La triunidad diabólica, por decirlo así. Ese era Tamuz, Nimrod y Semiramis. ¿De dónde salieron? Parte de la Biblia y parte de la historia. Recuerden que cuando el Señor mandó a eliminar de la tierra, hermano, mandó a raer de la tierra todo lo que había aliento de vida por medio de un diluvio, dice que del arca de Noé bajó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Pero que lamentablemente uno de sus hijos cometió un pecado de abominación delante de Dios. Dice que vio la desnudez de su papá. Que eso, ver la desnudez, va más allá de ver la persona desnuda, hermano. Hay que bajarle la lupa a eso, ¿verdad? A tal punto, ese pecado, hermanos, que Noé maldijo, y no al que lo vio desnudo, maldijo a su hijo, o sea, a su nieto, al hijo del que lo vio desnudo, a Canaán. El que lo vio desnudo fue Cam, pero al que maldijo Noé fue a Canaán. Entonces toda esa generación venía maldita y había pasado el arca. Entonces venía contaminado genéticamente, porque el diluvio fue porque hubo una contaminación genética, porque dice que no era perfecto en todas sus generaciones. Pero bueno, ¿por qué esto, hermano? Para llegar a esto, estas son las generaciones de los que bajaron del arca, los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Jafet Soto, perdón, no, ese era otro. Jafet Soto no. Sem, Cam y Jafet, a quien nacieron hijos después del diluvio. Verso 1. Pero el verso 8 dice que de esa generación de los hijos de Noé está la generación, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la Biblia. Pero este primer poderoso, primer cazador en contra del Señor. En contra del Señor. Y hay una anécdota que cuenta el pastor siempre, ¿verdad? Allá en Tibás siempre nos contaba esa anécdota, que una vez le llevaron un chico para ministrarlo, porque siendo hijo de pastor en la iglesia tenía 3 chicas embarazadas, ¿no? Eso cuenta él, ¿verdad? Y yo me imagino que es cierto, porque no va a mentir uno, pero él cuenta eso, que ese chico, hijo de pastor, tenía 3 mujeres embarazadas, y que cuando él se puso a hablar con él y se puso a ministrarlo, ¿verdad? Mira vos, que sos hijo de pastor, ¿y qué te pasa? No sé qué. ¿Y cómo te llamas? Nimrod. Nimrod le había puesto. Y entonces el pastor le dijo: pero tu papá te puso así, siendo un pastor. Le puso así. Entonces el pastor le dijo: mira vos, siendo pastor, ¿cómo le vas a poner Nimrod a tu hijo? Es que yo fui, y como ahí dice, ¿verdad? Primer poderoso en la tierra, pero no le bajó la lupa lo que realmente significaba en original, ¿verdad? Con el primer cazador o primer poderoso en contra del Señor, hermano. Cazador de almas. Por eso es que este chico andaba cazando mujeres dentro de la iglesia, hermano. Jalándose esas tortas, ¿verdad? Otra vez, incluso engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y ve lo que dice el verso 10. Y fue el comienzo de su reino. ¿El reino de quién? El reino de Nimrod. ¿Cómo empezó? Con Babel, Erech, Akkad, Calné, en la tierra del Sinaí. Pero Babel fue lo primero que él edificó. ¿Y de qué nos habla Babel, hermanos? La torre de Babel, que era una ciudad. Era una ciudad. Y entonces este es Nimrod, hermano, el dios sol.
Y este Nimrod se casa con una mujer llamada Semiramis y tiene un hijo que se llama Tamuz, que es el que hablaba la Biblia, Tamuz. Y seguimos otro día porque ya hay dinero. Entonces, este fue el que promovió a todos los que estaban en ese momento en la tierra a hacer una torre que llegara hasta el cielo. Imposible, ningún rascacielos llega hasta el cielo, lo hemos hablado siempre. Lo que andaba buscando era un punto de contacto entre el cielo y la tierra, una puerta dimensional, un contacto con la reina del cielo, que no es María, ¿verdad? Los huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, ¿verdad? Para que los inspirara a hacer todo lo que estaban haciendo. Por eso el Señor dijo: no, descendamos. ¿Y qué hizo? No me gusta, esta unidad no es mía, no me gusta. Soy de unidad, pero esta no. ¿Y qué hizo? Les confundió las lenguas. Les confundió las lenguas. Qué tremendo, hermanos, porque ¿qué fue lo que pasó en Pentecostal? Unidad. ¿Qué fue lo que pasó en Pentecostés? Voy despacio. ¿Qué fue lo que pasó en Pentecostés? Unidad de Dios y lenguas repartidas como una. ¿Y qué pasó aquí? Unidad que no era de Dios y Dios separó las lenguas. Tremendo, ¿no? Separó las lenguas. ¿Y qué pasó, hermanos? Lamentablemente, todos estos conceptos de Nimrod y todas esas creencias y adoraciones las esparció por toda la tierra. Y fueron adoptando diferentes formas y diferentes nombres. Amén, hermanos. Desde ahí salió Tamuz, hijo de Nimrod, que se casó con Semiramis. Y después Nimrod murió, un animal salvaje lo mató. Y resulta que esta bandida de Semiramis, que Dios la reprenda, ¿sabe con quién se casó? Con Tamuz, con su propio hijo. Con su propio hijo se casó. Juancito. Pastor, y digamos, la clave, digamos, de por qué Nimrod, digamos, fue así malo delante de Dios, está en el 10:9. Ajá. Dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y vea que lo repite 2 veces. Es porque él se ponía antes que Dios. Él decía que él era Dios, que él se ponía primero él y después Dios, porque él se sentía Dios. Por eso es que él después recibe adoración y todo lo que pasó. ¿Cuál es el pasaje? El 9. El 9. Sí, no sé por qué me lo brinqué, pero ese es clave para todo lo que estamos hablando. Qué dicha que lo sacaste, Juancito. Sí, poderoso cazador delante del Señor. Okay. Sí, el que va en medio de esos dos, no sé por qué lo omití ahí. Pero sí, hermanos, así fue. Entonces resulta rápidamente, así ya para irnos, Nimrod muere. Semiramis dice que ese hombre, Nimrod, se reencarnó, ¿verdad?, en su hijo Tamuz. Entonces ella lo empieza a ver a su hijo como su esposo y empiezan a tener relaciones y eso es incesto, ¿ok? Y entonces, ¿de dónde sale? De todo esto salen imágenes como esta. Semiramis y Nimrod, que fueron por diferentes épocas, Egipto, en Grecia, en Roma, en Israel, hasta lo que conocemos ahorita, antes, después, actualmente, ¿verdad? ¿Sí? Todos sabemos qué son esas imágenes. Ahí están, todos, lo creo la semana pasada lo mismo, ¿verdad? De ahí salió todo eso. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Qué lindo este pasaje, ¿no? Para caerte bien mal, diría un amigo mío: porque el leño, árbol del bosque, cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan. ¿Qué cosa? El leño que trajeron del bosque. Con clavo y martillo lo afirman para que no se mueva. A ojo buen cubero. ¿Quién me puede decir qué significa eso? Cuando yo leí ese pasaje de la Biblia, Sí. de hecho, estando en la iglesia de Tibás, fue cuando le puse atención por primera vez, porque el apóstol tomó ese tema, ese pasaje. Ahí fue donde a mí me quedó claro que la Navidad no se celebra.
para mí ese es el versículo clave, porque ahí lo que está hablando es del árbol de Navidad. Exacto. Ahí pues a mí me quedó claro de que la Navidad no es algo agradable ante los ojos de Dios. De ahí en adelante yo cuando me di cuenta de que el árbol de Navidad no es, o sea, la Navidad no se celebra. Sí, nadie, cristiano evangélico, va a hacer un pasito con imágenes, nadie. Creo que eso lo aprendimos cuando llegamos a la iglesia cristiana evangélica. Pero creo que lo primero que le dicen a uno es, tranquilo, no ponga pasito, pero luces y colacho y el arbolito, no tiene nada de malo. Ponga el arbolito, eso no tiene nada de malo, no es una imagen. Hermano, lo más antibíblico para la Navidad es el arbolito de Navidad. Y ya hay varios pasajes, ahí lo vamos a ver después. Y vamos a ver el significado de esto también, de cómo le bajan el rango a Jesús. Porque ahí Jesús se ve indefenso, dependiendo de María, ¿o no? Dependiendo de María, de que Jesús ahí no puede hacer nada si no es con la intercesión, sin intercesión de María, en los brazos de María, ¿verdad? Hace ver a uno como que Jesús depende de María, ¿o no? En esa imagen, como si Jesús no pudiera hacer nada sin María. Y es más, cuando dice que ella es madre de Dios, la pone por encima de Dios. Y un Cristo ahí crucificado, ahí indefenso, ahora contra aquellos santotes, ¿verdad? Esas estatuas, ¿verdad? Y todo, dando a entender que Jesús tiene menos poder que ellos, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué se celebra el nacimiento de Cristo en diciembre? Esa es la pregunta del millón. Pero bueno, ahí lo vamos a ver después. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, cuando estábamos en ignorancia, está bien, Dios lo pasaba por alto. Ahora, a estos tiempos, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios pasa por alto la ignorancia. Padre, perdónanos, porque estos ignorantes no saben lo que están haciendo. Están crucificando al Hijo de Dios. Pero Dios pasa por alto la ignorancia, pero no pasa por alto la falta de conocimiento. El pueblo perece, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Amén y amén. ¿Alguno ha escuchado? Sigue echando a perder la Navidad. ¿Alguno ha escuchado la canción de Santa Claus? La que canta Luis Miguel. Sí, se la pongo de tarea para la otra semana. Pero bueno, no venimos a hablar hoy de la Navidad. Lo que venimos a hablar eso fue una introducción para la otra semana, para llamar tu atención y que vengas. Pero hermanos, ¿de qué hablamos hoy? De la adoración al sol, del culto al sol. ¿Y cuándo adoraban los pueblos paganos al sol? 25 de diciembre. Por eso es que los pueblos, las naciones celebran la Navidad el 25 de diciembre. Hermano, vive Dios. Si tú quieres celebrar la Navidad en diciembre, no hay problema. Ni te vamos a echar de la iglesia, ni voy a andar yo como inspector de la municipalidad detrás de todas las casas a ver quién está celebrando o no. Y si usted me invita a tomar café en diciembre y usted tiene su arbolito de Navidad y sus luces, conmigo no va a tener ningún problema. Dele. ¿Ah? Dele. Nada más no me invita a tomar, sí. Dele. Yo no tengo ningún problema. Mi función no es obligarte, mi función es darte la palabra y que el Espíritu Santo te lleve a toda la verdad. Amén y amén. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, Señor. Yo te pido, papito lindo, que esta palabra, Señor, venga como un ungüento, Señor, como un aceite, como agua, ríos de agua viva, papito lindo, que nos lleven a toda verdad, papito lindo, porque tú eres santo, Señor, y tú eres un Dios de fuego consumidor, un Dios celoso que no compartes tu gloria con nadie, papito lindo. Padre, permítenos, Señor, alejarnos de los dioses ajenos, Señor, de todo aquello que es idolatría, Señor, porque tú eres el que debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón, Señor. Jehová uno es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.
Amén. Denle un aplauso al Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y no se enoje conmigo. No se enoje conmigo. Es palabra del Señor. Amén y amén.